Capítulo 41. Nota de Erich María. Me pregunto si recuerda que lo conocí en el pasado. En 1918, cuando estaba hospitalizado hacia el final de la guerra, me lo encontré y tuve una breve conversación. Ese fue nuestro primer y último encuentro. Como sabéis, Remarque se convirtió en novelista y yo me convertí en el Führer. Después de llegar al poder, mis asociados me pidieron que prohibiera las obras de Remarque. La razón fue que las obras de Remarque tuvieron un impacto negativo en las emociones de la gente. Pero me negué y ordené que no se le hiciera daño a Remarque. No había necesidad de arrestarlo y atraer la agresión extranjera, sino también por el vínculo que habíamos conocido en el pasado. Antes de que fuera el Führer, yo era su admirador como ser humano. Su obra más representativa aún se encuentra en el estante de mi oficina. En la historia original que la gente conoce, Remarque, quien era un activista contra la guerra, tuvo frecuentes conflictos con el partido nazi y se exilió en Suiza en 1931. Pero aquí, gracias a que reprimí la locura nazi tanto como pude, él todavía vive en Alemania. Sin embargo, ayer fue detenido por la Gestapo. Se dice que el motivo de la detención fue porque hizo comentarios inapropiados en un lugar público que atentaban contra el orden del país. Si se tratara de una persona común, él habría sido el juez de inmediato, pero como Remarque era un escritor importante cuyo nombre era ampliamente conocido tanto a nivel nacional como internacional, incluso Himmler no sabía qué hacer con él, así que vino a mí para pedirme mi opinión. Me sacudí las amenazas de los que me rodeaban y fui inmediatamente a ver a Remarque, que se encontraba en Osnabrück. Aunque han pasado 21 años, no ha cambiado mucho en comparación con cuando lo conocí por primera vez en la habitación del hospital. A excepción de las arrugas en su frente y un poco de pelo ralo, se veía exactamente como lo recordaba. Cuando entré en la habitación, sus ojos, que estaban mirando al techo, se volvieron hacia mí. Oh, ha pasado un tiempo desde que nos conocimos. Lo saludé en voz baja. Remarque pareció sorprendido por mi aparición, pero no gritó. Se limitó a responder suavemente a mi saludo. Para mí también ha pasado bastante tiempo, señor Hitler. Me llamó señor Hitler en lugar de señor Führer, pero no lo encontré ofensivo. Pero Krause parecía ser diferente, inmediatamente distorsionó su rostro y habló con fiereza. ¿Qué le está haciendo a su excelencia el presidente? Eso es todo. Krause, por favor, déjame un momento. Pero señor presidente. Dije que estoy bien. Quiero hablar a solas con mi antiguo compañero. Aunque Krause dudó, finalmente obedeció la orden. Por lo menos, le sugerí que lo esposaran por si acaso, pero se negó. Parece que no sabes realmente lo que está pasando en el mundo. Nunca imaginé que nos volveríamos a encontrar así. Así es. No hay nada malo en el frente occidental que escribiste, realmente disfruté leyéndolo. Me sorprendió mucho cuando descubrí que habías escrito ese libro. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría pedido un autógrafo por adelantado, y me arrepentí. Remarque se limitó a reír levemente ante mis palabras y permaneció en silencio. Avergonzado, me rasqué la cabeza. Me sorprendió saber que te arrestaron. Asegurémonos de que esto no vuelva a suceder en el futuro. Lo siento. Está bien. No se me ocurría nada más que decir, así que pensé en simplemente ponerme de pie, pero Remarque abrió la boca en silencio. Yo también te voy a ser sincero. No sé si ya lo sabías, pero te critiqué. Por eso me arrestaron. Lo sé. ¿No tienes curiosidad por saber por qué? ¿Por qué dije eso? Un poco. No tengo intención de negar tus logros. Hiciste lo que nadie más pudo. Eso es demasiado elogio. Pero a costa de quitarle la libertad al pueblo. No es así. Es cierto. Supongo que lo sabes. Esta vez Remarque se sorprendió. No creía que yo admitiría fácilmente las acusaciones. ¿Qué estás ocultando? Yo mismo promulgué la ley habilitante y desde entonces gobierna como dictador. Es un hecho que todo el mundo en el país conoce. Por mucho que me haya vuelto más suave que el Hitler original, el hecho de que soy un dictador sigue siendo el mismo. No tengo intención de negarlo tampoco. ¿Por qué alguien que sabe eso sigue siendo un dictador? Esto es para darle la victoria a Alemania. En realidad, es para escapar de esta horrible regresión. Remarque asintió como si hubiera esperado que eso sucediera. Los líderes del pasado también dijeron lo mismo. En 1914.
Señor Hitler, usted sabe muy bien cuál fue el resultado, ¿verdad? ¿Pero por qué quiere seguir el mismo camino que ellos? Puede que suene gracioso, pero soy diferente a ellos. En realidad. Puede que a ti te parezca lo mismo. Pero debes saber esto. A diferencia de ellos, tengo la intención de llevar a Alemania a la victoria. El Kaiser probablemente también quería llevar a Alemania a la victoria. Lo sé. ¿Estás seguro que no quieres parar? Ahora que he llegado hasta aquí, no me queda otro camino. Tengo que llegar hasta el final. Tampoco lo hago porque quiera. En primer lugar, no tenía intención de convertirme en el Führer ni de iniciar una guerra. Pero todos mis intentos hasta ahora han terminado en fracaso. Solo queda un camino. Lo único que hay que hacer es ganar la guerra y convertir a Alemania en una gran potencia. Creo que es la única manera de regresarme a mi mundo original. Les daré mi último consejo. Nadie sabe qué traerá la guerra futura a este país, pero no olviden que traerá tragedia a todos los que se vean atrapados en ella. No tienes por qué preocuparte por eso, porque yo nunca lo he olvidado. Lo sé. Si se inicia una guerra, inevitablemente habrá gente que sufra las consecuencias de la guerra. También es contradictorio destruir el futuro de otro en aras de mi propio futuro. Sin embargo, esto también es algo para lo que todos están preparados. No importa el sacrificio que haga, definitivamente escaparé de este regreso y regresaré a donde pertenezco. No tengo intención de vivir toda mi vida atrapada en la cinta del tiempo. He publicado Remarque. Y le dije que me avisara en cualquier momento si pasaba algo. No digo esto para apaciguarte. Por favor, no lo rechaces, ya que es simplemente un favor de compañeros que lucharon en el mismo campo de batalla. Buena suerte, señor presidente. Buena suerte, buena suerte. Despedí a Remarque, reflexionando sobre el significado oculto de esas palabras. Regresó a casa en silencio y sin mirar atrás. El caso de Schacht fue similar al de Remarque. A menos de una semana del inicio de la invasión de Polonia, solicitó una reunión conmigo. Señor presidente, lamento mucho tener que decirle esto, pero la economía no puede sostenerse por más tiempo. Los efectos secundarios del gasto militar excesivo están empezando a aparecer, y las reservas de oro también se agotarán en 2 años. Incluso si aguantamos todo lo que podamos, solo durarán 3 años. ¿No se obtuvo algo de oro con la anexión de la República Checa? Esto es lo que dije, incluido todo lo anterior. Si esto continúa, la economía alemana comenzará a desplomarse dentro de 3 años. A pesar de que recaudaron la mayor cantidad posible de divisas extranjeras mediante el comercio activo y la venta de armas con China y Japón, e incluso robaron el oro de la República Checa, la economía alemana estaba llegando lentamente a sus límites. En comparación con la historia original, que fue justo antes del colapso económico, ¿podemos decir que el presente es un poco mejor? Aún así, no cambia el hecho de que la economía está arruinada. Pero esto también era de esperarse. La respuesta fue fija. El ministro no ha hecho nada malo. Esto es totalmente culpa mía. Debemos reducir el gasto militar e invertir en la economía civil ya desde ahora. Así que, por favor, reconsideren la guerra. Parece que será difícil. Si detenemos la guerra ahora, los militares protestarán. Y una batalla decisiva con Polonia es inevitable. Incluso si no es ahora, es inevitable que ocurra algún día. El pacto de no agresión con la Unión Soviética se firmó con el propósito de conquistar Polonia. Pero si nos echamos atrás, Alemania nunca más tendrá la oportunidad de castigar a Polonia. Significa que se acabó para siempre. Señor Führer, en el momento en que invadan Polonia, Gran Bretaña y Francia estrangularán la economía alemana. Aunque apenas pueda respirar, el aire desaparece. Si eso sucede, la cuestión no será la conquista de Polonia, sino la supervivencia y el destino de Alemania. Schacht pasó 2 horas explicando los problemas que enfrenta la economía alemana actual y las cuestiones que deben abordarse urgentemente. Aunque ya sabía todo por los libros y por internet, lo escuché hasta el final. Schacht cree que estoy intentando iniciar una guerra porque no conozco el problema. Así que, por favor, reconsideren la guerra. No es demasiado tarde para que Polonia arregle su economía después de que se haya resuelto el problema. Lo siento, señor ministro. Por más que lo pienso, parece difícil. ¿Es eso así?
Después de confirmar que mi posición no había cambiado a pesar de mi sincera persuasión, Schatz suspiró y se puso de pie. Disculpe, señor presidente. 2 días después, Schatz anunció que dimitiría como ministro de Economía como última advertencia para mí. En la historia, Hitler destituyó a Schatz y nombró a Walter Funk, que se mostró complaciente con él. Pero yo mantuve a Schatz en el cargo. Si Funk era capaz, sería un amigo capaz, pero aún así, encontrar a alguien tan capaz y versátil como Schatz era un desafío, por lo que tenía que capturar a Schatz de alguna manera. Será muy útil después de que termine la guerra. Puede que no sea ahora, pero el ministro es absolutamente necesario para Alemania. Así que, por favor, tengan paciencia y esperen un poco. Parecía que Schatz quería en secreto capturarlo, así que envié a Grimm para persuadirlo, y él aceptó de mala gana. Aunque todavía quedaba una gran carga de problemas económicos, los preparativos de guerra de Alemania eran casi perfectos. A diferencia de la historia, cuando el 1 y 2 tanques eran la fuerza principal de las fuerzas blindadas, la fuerza principal de las fuerzas blindadas del ejército alemán es actualmente el 4 tanque, que es mucho más poderoso que el 1 y 2 tanques. Incluso hubo un cañón principal de 75 milímetros con cañón largo que apareció en 1942, aunque estaba en la etapa de prototipo. El tanque N1 solo lo utilizan los centros de entrenamiento y la policía en la retaguardia, y el tanque N2 solo lo utilizan las unidades de segunda y tercera clase, y todas las unidades de primera línea ya están fuertemente armadas con el tanque N4 y el 38T, de fabricación checa. Puede derribar fácilmente al ejército polaco, que utiliza principalmente tanquetas. Lo que me hizo especialmente feliz fue la noticia de que el nuevo rifle, que había recibido tanta atención como el desarrollo del tanque, finalmente se había completado. Frente a mí estaba el STG-44, el primer rifle de asalto en la historia de la humanidad que recibió nombre. En el momento que lo vi, una exclamación salió de mi boca sin que yo lo supiera. Estaba deseando que saliera y por fin salió. El rendimiento es rendimiento, pero mire este exterior tan atractivo. Desde la carrocería que brilla intensamente incluso sin aceite hasta la culata y el cargador con curvas suaves, no le falta nada. No en vano los coleccionistas de armas de todo el mundo están babeando por él. Gracias por su arduo trabajo, doctor. Esto es exactamente lo que quería. ¡Qué dificultad! Es un honor, señor presidente. Cuando hablé con entusiasmo y sinceridad, las comisuras de la boca de Schmeisser se desgarraron hasta las orejas. No solo los generales del ejército, sino también Green y Raeder, que estaban lejos del ejército, estaban fascinados por la hermosa apariencia del nuevo rifle y no podían apartar la vista de él. ¿Cuánto cuesta este nuevo rifle, doctor? 70 Reichsmarks, excelencia mariscal del Reich. Es un poco caro. Teniendo en cuenta que el precio unitario del arma de fuego estándar de la Wehrmacht, la Kar 98K, era de 55 Reichsmarks, y el precio unitario del MP38 era de 57 Reichsmarks, no era nada barato. Schmeisser, que notó un sutil cambio en las expresiones de los generales, añadió apresuradamente. Pero si pasamos a la producción en masa, podremos reducir el precio a 60 Reichsmarks. Es un precio razonable. Teniendo en cuenta el rendimiento de esta pistola, es más bien un derroche de dinero. Necesitamos producirla en masa rápidamente y distribuirla a todo el ejército. Estaba planeando alquilar el arma tan pronto como estuviera terminada, sin importar el precio, así que decidí alquilarla en el acto. La única desventaja de esta pistola fue que no se terminó antes. Schmeisser me preguntó, quien estaba lleno de pensamientos de suministrar suministros a todo el ejército lo más pronto posible. ¿Cómo debería llamarse el nuevo rifle? ¿Tienes algún nombre en mente? Me pregunté cuando surgiría esa pregunta. Por supuesto que tengo algo en mente. Rifle de asalto del modelo 39, abreviado como STG-39, Sturmgewehr 39. Capítulo 42. Los académicos tienen diferentes opiniones sobre el comienzo real de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de China y Taiwán, el 7 de julio de 1937, fecha del estallido de la guerra chino-japonesa, se considera el inicio de la Segunda Guerra Mundial, mientras que algunos estudiosos en España consideran que la Guerra Civil Española de 1936 fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nadie niega el hecho de que el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia por la Alemania nazi.
Desafortunadamente para los polacos, Polonia prácticamente no tenía forma de evitar la guerra. Incluso si el corredor de Danzig, que fue la causa de la guerra, fuera entregado a Alemania, como exigía Hitler, la Unión Soviética no tenía intención de dejar a Polonia en paz. Incluso si Alemania devolviera el oeste de Ucrania y parte de Bielorrusia a la Unión Soviética, habría atacado a Polonia para recuperar Danzig. Si el territorio hubiera sido devuelto tanto a Alemania como a la Unión Soviética, inmediatamente habrían estallado disturbios en todo el país. Al final, las semillas de la Segunda Guerra Mundial ya estaban sembradas cuando Polonia obtuvo su independencia. 31 de agosto de 1939 Gleiwitz, frontera germano-polaca. Había una pesada sensación de silencio entre los agentes del SD antes de la operación. La razón por la que los soldados alemanes vestían uniformes militares polacos de color marrón en lugar de uniformes negros de las SS era la operación que pronto se implementaría. El mayor de las SS, Alfred Naujoques, el hombre a cargo de la operación, encendió un cigarrillo en silencio, recordando lo que le había dicho Heydrich. Tú, ten esto en cuenta. Si cometes el más mínimo error, tú y yo moriremos. Nowak sabía que en esta operación no solo estaba en juego su vida sino también el destino de Alemania. Mi corazón latía con fuerza al pensar que el destino no solo de Alemania sino de toda Europa podía decidirse con un solo gesto o una sola palabra. Los agentes, que habían estado en silencio y sin hablarse, aguzaron el oído cuando se escuchó estática en la radio. Tras un largo silbido, llegó la señal para el inicio de la operación que estaban esperando. Mi abuela falleció. Repito. Su abuela falleció. Ya ha comenzado. Ahora Yorks arrojó la hierba, que solo había sido encendida 4 veces, al suelo y la aplastó con una vara militar. A partir de ahora no hables alemán. Comunícate solo en polaco. ¿Entiendes? Sí. El equipo 1 me sigue a la estación de transmisión, el grupo 2 al perímetro y el grupo 3 traerá la comida enlatada. Está bien. Empecemos. Los agentes del SD vestidos con uniformes militares polacos llegaron a Gleiwitz, una pequeña ciudad con vistas a la frontera con Polonia, con una razón: crear un pretexto para la guerra. La llamada Operación Himmler consistía en simular que el ejército polaco había atacado una emisora de radio en Gleiwitz y pasar la excusa de la guerra a Polonia. Se prepararon todos los materiales necesarios para ello. Vamos, vámonos. 6 agentes del SD liderados por Nowakes irrumpieron inmediatamente en la estación de transmisión. Como Gleiwitz es una ciudad muy pequeña, la emisora no tenía muchos empleados. Además, como ya era la hora de trabajar, a las 20 horas, en la emisora solo había un telegrafista, 2 empleados y un guardia de seguridad. En total, había 4 personas. ¿Qué es? ¿Ejército polaco? No, ¿por qué? Los empleados que se estiraban tranquilamente se sintieron avergonzados cuando vieron a los agentes del SD vestidos con uniformes militares polacos. Y cuando vieron las pistolas y metralletas en sus manos, inmediatamente levantaron ambas manos. Tranquilo, tranquilo. Nowak dio órdenes en polaco de reunir a los empleados y detenerlos. Los empleados, que se preguntaban qué cenar hoy, de repente tuvieron la boca amordazada, atada fuertemente con una cuerda y arrojada al almacén. Un agente del SD leyó una declaración de guerra previamente preparada. Heydrich escribió personalmente la declaración de guerra, en la que se establecía que Polonia no cedería ante las amenazas de Alemania y que toda la responsabilidad de la guerra recaía en Alemania. Después de leer la declaración en polaco, Nowak y sus hombres abandonaron la estación. A la entrada se prepararon conservas traídas por otros agentes del SD. La identidad de los alimentos enlatados era que todos eran prisioneros que vestían uniformes militares polacos que habían cometido delitos graves como violación y asesinato y estaban encarcelados. Heydrich los seleccionó personalmente y todos ellos quedaron inconscientes después de recibir una fuerte anestesia. Para un camuflaje completo, Nowakes preparó 2 pistolas. Una es una Walter P-38 de fabricación alemana y la otra es una Browning Power de fabricación belga utilizada por el ejército polaco. Entonces Yorks guardó la Browning Power que había oído delante del personal de la emisora y sacó una Walter P-38. Y disparó a los prisioneros por la espalda. A los prisioneros se les fue cortando la respiración uno tras otro, como si se estuviera apagando una máquina. Uno a la vez, por supuesto.
Estaba previsto que los prisioneros ejecutados fueran presentados a los medios de comunicación como soldados polacos que irrumpieron en la emisora y murieron tras ser baleados por soldados alemanes. Después de dispararle una bala al pecho al último prisionero, Nowakes huyó de la escena sin siquiera mirar atrás. Señor Führer, le informamos que el mayor de las SS Nowakes ha completado con éxito la operación Himmler. Entiendo. Aunque Heydrich no lo demostró, pudo percibir a través de sus ojos lo que el Führer estaba pensando. La mirada en tus ojos que dice que está empezando ahora. La Gran Guerra de Polonia, el sueño de todos los alemanes, había comenzado. ¿Cuál es el grado de preparación de todo el ejército? Estamos esperando órdenes de su excelencia el Führer. Keitel respondió. Comenzar. Lo entiendo, señor presidente. Keitel, luciendo nervioso, salió de la oficina para entregar mi pedido. De verdad. Oficialmente Polonia fue la primera en declarar la guerra a Alemania, por lo que no hay necesidad de que nosotros la declaremos. No es así. Es una afirmación razonable. Fue Polonia la que inició la guerra, no Alemania. Heydrich sonrió con picardía. Fui a la emisora para mi próximo discurso ante el público. Goebbels preparó todos los discursos necesarios. En el coche, camino de la emisora, contemplaba tranquilamente las oscuras calles de Berlín. Se podía ver a los transeúntes caminando arriba y abajo de la calle a través de las luces de color amarillo pálido. ¿Saben estas personas que la Segunda Guerra Mundial estallará en unas pocas horas? Tal vez no lo sé. Como decía Remarque, para algunos esta guerra seguirá siendo una gran tragedia que no podrá borrarse. Habrá personas que regresarán a casa sanas y salvas, sin siquiera un rasguño, pero también habrá personas que sollozarán mientras se aferran a los recuerdos de sus familiares caídos. Incluso si la guerra termina con la victoria de Alemania, los muertos no regresarán con vida. Sin embargo, la suerte ya está echada. Ahora que hemos llegado hasta aquí, no quedan otras opciones. Lo único que puedo hacer a partir de ahora es terminar esta guerra con la victoria de Alemania lo más rápidamente posible y evitar que ocurran más tragedias. No hay ninguna comedia en el hecho de que seas tú quien inició la guerra y estés decidido a evitar una tragedia aún mayor. Si existe un Dios, debe estar enojado conmigo cuando me ve así. ¿Existen todos esos idiotas en el mundo? No, tal vez esté sonriendo. De lo contrario, no habría motivo para enviarme aquí. 4:45 am del 1 de septiembre de 1939. Un fuerte disparo rompió el silencio de la madrugada. Disparar. El acorazado de clase alemana Schleswig-Holstein de la Kriegsmarine, que se encontraba en el puerto de Danzig debido a relaciones amistosas con Polonia, abrió fuego contra la fortaleza polaca. Aunque era un antiguo acorazado que estuvo activo durante la Primera Guerra Mundial, el poder de sus 4 cañones principales de 280 milímetros nunca podría subestimarse. A los marineros de Schleswig-Holstein no les importó que los proyectiles que disparaban fueran los primeros proyectiles de artillería de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que tenían que hacer era seguir las instrucciones de sus oficiales, llevar los proyectiles, cargarlos y luego dispararlos. Excepto por el hecho de que era una batalla real, no era muy diferente del entrenamiento habitual. La fortaleza del ejército polaco, que fue alcanzada directamente por un proyectil de 280 milímetros, quedó inmediatamente envuelta en llamas y humo. Mientras el acorazado bombardeaba a los soldados alemanes, los barcos de transporte se dirigían hacia la costa. Poco después, las tropas alemanas en barcos de desembarco desembarcaron en Westerplatte y entraron en combate con la guarnición polaca. Cuando comenzó la invasión alemana, el grupo de autodefensa rebelde alemán, Selbstschutz, que había estado acechando en el área de Danzig, también entró en acción. Las fuerzas de autodefensa, compuestas por residentes alemanes que vivían en Danzig, se levantaron y atacaron la retaguardia del ejército polaco cuando comenzó la invasión alemana de Polonia. El nivel de armamento de las fuerzas de autodefensa consistía en fusiles y granadas antiguos, pero incluso esto era un gran dolor de cabeza para el ejército polaco, que estaba sumido en la confusión por el repentino estallido de la guerra. En particular, todos eran residentes locales que conocían bien la geografía del lugar, por lo que sabían perfectamente dónde se encontraban las principales instalaciones del ejército polaco. ¡Alto! ¿Quién eres tú? Disparad, no disparéis. Somos polacos. Compatriotas.
Hacia donde apuntaba la linterna, había 7 civiles con las manos en alto en señal de miedo. Todos llevaban ropa civil, no uniformes militares, y todos hablaban polaco. El soldado polaco, que los consideró sus compatriotas, bajó el arma. ¿Qué haces aquí? Esta es una zona militar. De repente oí que había mucha gente bebiendo, así que salí preguntándome qué estaba pasando. Soldado, ¿qué diablos está pasando? ¿Hay una guerra? No conozco los detalles, pero creo que probablemente sea eso. Por cierto, por favor, vuelvan a casa rápidamente. El gobierno anunciará pronto la evacuación. Nosotros también queremos volver a casa. Pero ¿cómo puede ser tan sencillo si el camino está cortado por una bala de cañón? Si es una carretera, simplemente da la vuelta y sigue recto. Un centinela que estaba dando instrucciones a unos civiles ansiosos fue derribado por una bala que le atravesó el corazón. Que, en el momento en que el soldado, avergonzado por la muerte de su compañero, se dio cuenta tardíamente de la situación y levantó su arma, él también cayó al suelo con una bala alojada en la nuca. Estas personas, que eran solo civiles, recogieron fusiles y granadas de los soldados polacos caídos y se armaron. Luego sacó el brazalete nazi que había doblado cuidadosamente y guardado en su bolsillo y se lo puso en el brazo izquierdo. Su verdadera identidad era que eran miembros de las Fuerzas Especiales Alemanas Unidad Brandenburgo y estaban llevando a cabo una operación para acechar la retaguardia del ejército polaco disfrazándose de civiles polacos. La información que dieron los amigos de las fuerzas de autodefensa era cierta. No sabía que encajaría sin ningún error. Así es, sargento, llévese también esa granada. Lleve todo lo que necesite. Entendido, teniente. 2 días antes del comienzo de la guerra. Los miembros de la unidad de Brandeburgo, que se infiltraron en Polonia y contactaron con los ejecutivos de las fuerzas de autodefensa, planearon una operación basada en la información proporcionada por las fuerzas de autodefensa. Los miembros de la unidad se mostraron escépticos ante la información proporcionada por las autodefensas, que eran solo un grupo de milicianos y no soldados formales, pero como no había colaboradores adecuados aparte de las autodefensas, no tuvieron más remedio que confiar en ellos. Contrariamente a las preocupaciones de los miembros de la unidad, la información proporcionada por las autodefensas fue muy precisa. Las fuerzas de autodefensa proporcionaron generosamente información detallada, incluyendo a cuántos metros de distancia hay los puestos de guardia, cuántos guardias hay en cada puesto de guardia y qué tan bien armados están. Después de que termine esta misión, creo que tendré que invitar a esos tipos a tomar una copa. Si tenéis todo, marchaos rápido. Tenemos que volar 2 depósitos de munición antes de que salga el sol. Sí. El número de soldados polacos que custodiaban el depósito de municiones era menos de 10. Estaban ocupados cargando cajas de municiones en camiones, por no hablar de vigilar el área circundante. El desorden no existe. Una de las virtudes más básicas de un soldado es la vigilancia. TSK, TSK. Los miembros de la unidad de Brandeburgo, al ver el lamentable aspecto del ejército polaco, soltaron una risa amarga. No hay nada más fácil de tratar que con enemigos incompetentes y estúpidos. La tripulación tomó medidas inmediatamente. Disparar. Cuando se dio la señal del teniente, saltaron chispas de las bocas de los cañones de los miembros de la tripulación. Los soldados polacos, sudando profusamente y cargando diligentemente cajas de municiones, cayeron de rodillas después de ser alcanzados por balas que volaban en la oscuridad. El soldado que tuvo la suerte de evitar la bala cayó y adoptó una postura de disparo. Sin embargo, por pánico, cometió el error de disparar una bala a cualquier lugar. Fue divertido verlo gritar algo en polaco y disparar su arma al azar, como ver a un cachorro de un día ladrarle a una persona varias veces más grande que él. El teniente chasqueó la lengua ligeramente y apuntó a la cabeza del enemigo. Cuando apretó el gatillo, un agujero atravesó el casco del soldado polaco y su sangre salpicó. Como resultado, todas las tropas polacas que custodiaban el depósito de municiones fueron aniquiladas. Después de confirmar que no quedaban enemigos, los miembros salieron del bosque y corrieron hacia el depósito de municiones. Mientras 2 ex-ingenieros instalaban explosivos en el depósito de municiones, los demás miembros montaban guardia. Los trabajos de instalación de explosivos se realizaron con rapidez, más rápido que durante el entrenamiento. Teniente, estamos listos. Está bien, todos pasen a la siguiente ubicación.
3 minutos después de que todos los miembros de la tripulación se fueran, una gran nube en forma de hongo apareció donde estaba el depósito de municiones. Los soldados que habían llegado a la posición defensiva y estaban esperando que llegara la munición se sobresaltaron por un fuerte rugido y un destello brillante y se dieron la vuelta. Aunque eran solo las 5:20 de la mañana, el entorno estaba tan brillante como el día. Hay un depósito de municiones en esa dirección, ¡ay Dios mío! Los soldados polacos, que recordaban que en la dirección donde se produjo la explosión había un depósito de municiones, pronto se dieron cuenta de lo ocurrido y quedaron devastados. La guerra apenas había comenzado, pero su moral ya estaba cayendo en picado. Capítulo 43. Mientras el acorazado Schleswig-Holstein abría fuego y los alemanes desembarcaban en Westerplatte enzarzados en un combate con el ejército polaco, los bombarderos Ju-88 que despegaban de la base aérea de Breslau lanzaron un ataque aéreo sobre Wielum. Los cañones antiaéreos abrieron fuego, pero no eran suficientes para detener los ataques aéreos alemanes. Los pilotos polacos, al enterarse de la noticia del ataque aéreo, lanzaron rápidamente una misión en aviones de combate PZLP-11, pero los enemigos a los que se enfrentaron eran otros. Son los polacos a las 2 en punto. Ahora es el momento de demostrar sus habilidades, caballeros. Los pilotos alemanes encargados de escoltar a los bombarderos volaban con Bf-109 y Fw-190, que tenían un rendimiento muy superior al de los PZLP-11 polacos. Los aviones de combate más antiguos, que eran inferiores en todos los aspectos, incluida la velocidad, la defensa y el armamento, no podían luchar en igualdad de condiciones contra los nuevos aviones de combate de Alemania. Pronto, una masacre unilateral por parte de la aviación alemana tuvo lugar en el cielo. Atrape 1. Tan pronto como comenzó la batalla, Galland, que había derribado un avión enemigo, hizo sonar su silbato. A diferencia de sus colegas que preferían el nuevo caza Fw-190, Galland insistió únicamente en el antiguo Bf-109 y voló en el familiar Bf-109 en combate. Galland controló hábilmente el avión y alcanzó al avión polaco que se dirigía hacia él con tanta agresividad. El hombre ni siquiera sabía que el enemigo estaba detrás de él, y sus ojos solo estaban enfocados en el enemigo frente a él. Eso es estúpido. No sé cómo llegaste a ser piloto siendo tan tonto. Al pulsar el botón, saltaron chispas del cañón MG-151. El PZLP-11, cubierto de proyectiles de cañón de 20 milímetros, cayó rápidamente al suelo, emitiendo humo. Dos de estos. El compañero de armas y as de Galland, Werner Mulders, ya había derribado 2 aviones polacos. La voz triunfante de Mulders llegó a oídos de Galland a través de la radio. ¿Lo acabas de ver? Mira cómo este cuerpo cocina las señales de alerta con una habilidad increíble. Es ruidoso, ocúpate del resto. Los pilotos más jóvenes entrenados por Galland y Mulders los siguieron y lucharon duramente contra el ejército polaco. Galland sonrió a pesar de sí mismo mientras observaba cómo el Fw-190 pilotado por el teniente novato al que él enseñaba convertía el fuselaje del avión enemigo en un trapo. El entrenamiento hasta ahora no ha sido en vano. Aunque todavía soy inexperto, no fue una mala actuación teniendo en cuenta que era mi primer partido real. La batalla terminó con una victoria aplastante para la Luftwaffe. Todos los aviones polacos que combatieron fueron derribados y los alemanes no sufrieron daños. En la radio se oyeron vítores de victoria. Oye, lo hice. Tenéis mala pinta, cerdos. Este es el poder de la Fuerza Aérea Alemana, esto es. Esto es ensordecedor, muchachos. Manténganse alerta hasta que regresen. Ya no es entrenamiento, es combate real. El sargento de las SS Michael Whitman asomó la cabeza por la escotilla y contempló el paisaje polaco. No percibió ninguna diferencia con el de Alemania. La división Leibstandarte-Schutzstaffel Adolf Hitler, LSA, a la que pertenecía estaba asignada al Grupo de Ejércitos Norte, comandado por el general mayor Fedor von Bock, y tenía la tarea de ocupar Danzig. Nacido en una familia de agricultores pobres de Baviera, lo único que Whitman sabía hacer era ayudar a su padre con las tareas agrícolas. Whitman, que había estado trabajando como agricultor desde que se graduó de la escuela primaria debido a circunstancias familiares, se postuló para el Cuerpo de Servicio Laboral Imperial en 1934, cuando tenía 20 años, con la intención de servir a su país.
Whitman, que trabajó en la construcción de la autopista, se unió a la Wehrmacht de ese mismo año y sirvió como soldado durante 2 años. Sin embargo, incluso después de terminar su servicio militar obligatorio, decidió permanecer en el ejército en lugar de regresar a casa. Incluso si regreso a mi ciudad natal, ¿podré hacer algo más que dedicarme a la agricultura? Sería de mayor ayuda para mi país y mi familia si permaneciera en el ejército. Whitman se postuló a las SS, que prometían un tratamiento de élite y un salario alto, y fue ascendido a sargento de las SS antes del comienzo de la guerra. Al cruzar la frontera germano-polaca, Whitman pensó que su corazón estallaría de tensión y emoción. La radio reproducía repetidamente la canción oficial del partido nazi, la canción de Horst Wessel y el discurso del Führer a la nación. Queridos ciudadanos. Estamos respondiendo al fuego desde Polonia. Whitman no podía creer que todavía estaba en el escenario de la historia. En Alemania es habitual ver arbustos, árboles y carreteras al azar, pero aquí en Polonia tienen un aspecto muy diferente. La USA, que avanzaba sin parar, ya había entrado en Danzig, donde los combates entre tropas alemanas y polacas estaban en pleno apogeo. A partir de aquí, la primera línea es la batalla. Todos, ánimo. César, 1, recibido. Siguiendo las instrucciones del comandante de la compañía, Whitman forzó la vista y miró a su alrededor. La visión del humo gris elevándose entre los edificios destruidos por el bombardeo parecía como si las almas de los muertos enterrados en el suelo estuvieran ascendiendo al cielo. Había miembros que habían perdido a sus dueños esparcidos por todos lados, pero los soldados se sentían aún más ansiosos por no saber cuándo y por dónde podría salir el enemigo. Los gritos de alguien que se oían entre los disparos de las ametralladoras y la ocasional explosión de alguna bomba me hicieron darme cuenta varias veces de que aquello era un auténtico campo de batalla. Aproximadamente 10 minutos después de entrar en Danzig, Whitman finalmente se encontró con el ejército polaco. En el momento en que su tanque 38T dobló una esquina, la ametralladora polaca abrió fuego. ¡Guau! Cuando la bala rebotó en sus guantes, Whitman se estremeció sin darse cuenta. Sin embargo, pronto recobró el sentido y entró en la torreta para atacar al enemigo y giró la torreta. ¡Carguen granadas! ¡Carguen granadas! El operador de municiones repitió su orden y empujó una granada de 37 milímetros hacia la recámara. Cargado. Whitman apuntó a la llama del cañón de la ametralladora enemiga y disparó el cañón principal. Un segundo después de que salieran llamas de la boca del cañón principal de 37 milímetros, el emplazamiento de la ametralladora polaca fue barrido por la explosión. Golpear. Fue la primera victoria de Whitman en esta guerra. Tras destruir el emplazamiento de la ametralladora, el operador eliminó a los soldados enemigos restantes con una ametralladora ZB-53. En un instante, 3 o 4 soldados polacos se dispersaron en una colmena. Es una visión terrible. No puedo evitarlo. Porque es la guerra. Ante las palabras del conductor, Whitman frunció el ceño con amargura. Aunque eran soldados enemigos, no era un espectáculo muy agradable ver gente muerta tirada por ahí. Sin embargo, también era una visión a la que tenía que acostumbrarme a partir de ese momento. Porque la guerra acaba de empezar. En el futuro veremos escenas más terribles que esta. Oye, para. Un oficial de la Fuerza de Autodefensa bloqueó el tanque de Whitman y agitó el brazo. Al ver su insignia de rango, se trataba de un mayor de las SS. ¿Qué pasa, mayor de las SS? Como los miembros de las Fuerzas de Autodefensa llevaban el mismo uniforme y tenían el mismo rango que los de las SS, Whitman lo trataba con respeto, como si fuera su superior. El mayor de las SS que bloqueó el tanque se acercó y gritó. Vayan inmediatamente a la oficina de correos. La resistencia polaca es tan feroz que nuestras tropas no pueden avanzar. ¿Hacia dónde debo ir? Gira a la derecha y lo verás después de unos 80 metros. En la oficina de correos de Danzig, 56 polacos luchaban contra las tropas alemanas. Se trataba de empleados que trabajaban en la oficina de correos en tiempos de paz y, cuando estalló la guerra, luchaban contra el ejército alemán como parte de la fuerza de reserva polaca. El ejército alemán atacó 2 veces para ocupar la oficina de correos, pero la resistencia del ejército polaco fue tan feroz que no pudieron avanzar. Whitman condujo inmediatamente a su pelotón a la oficina de correos.
Incluso el preciado vehículo blindado pesado AX fue desplegado frente a la oficina de correos, disparando un cañón de 20 milímetros al edificio de la oficina de correos. Un soldado polaco que intentó lanzar una granada por una ventana fue alcanzado por una ametralladora de 20 milímetros y estalló en pedazos. La granada que intentaba lanzar explotó dentro del edificio y se escuchó un grito espantoso que no pudo atribuirse a un ser humano. Oh, es un tanque. Bien, bien. Cuando aparecieron los tanques 38T, los soldados de las SS que estaban escondidos detrás del muro y observaban a través del hueco en la carga sonrieron. Todos llevaban uniformes militares de color gris verdoso en lugar de los uniformes negros existentes, y eran uniformes militares recién emitidos porque los uniformes negros eran demasiado llamativos en el campo de batalla. Sin embargo, algunos oficiales seguían luchando vistiendo uniformes negros. Whitman apuntó su cañón principal de 37 milímetros a la puerta principal de la oficina de correos. Pelotón, abran fuego. Cuando 4 cañones de tanque dispararon al mismo tiempo, la puerta principal de madera se hizo añicos y fragmentos de madera volaron por todas partes. Whitman disparó la ametralladora en la parte delantera del casco y la ametralladora coaxial en la torreta, haciendo imposible que las tropas polacas apuntaran a sus aliados. Como era de esperar, cuando los tanques dispararon una andanada de fuego, el ejército polaco no pudo levantar cabeza. Ahora. A la carga. Gazúa. Con el apoyo de tanques, el ejército alemán lanzó un asalto simultáneo. Entraron a la oficina de correos por la puerta principal y dispararon con metralletas contra los soldados polacos que estaban agachados bajo la ventana para evitar el fuego de los tanques. Mátenlos a todos. ¡Guau! No hubo nada que detuviera a los soldados que estaban emocionados al ver la sangre de sus compañeros. El soldado alemán apuñaló por la espalda al soldado polaco que huía con una bayoneta y apretó el gatillo, apuntando a la cabeza de un soldado herido que gemía tras ser alcanzado por una bala. Los soldados polacos supervivientes se refugiaron en el sótano, pero un soldado que portaba un lanzallamas disparó un chorro de llamas a la entrada del sótano. Los soldados polacos que se refugiaron en el sótano murieron asfixiados por el humo del lanzallamas. La suerte de los que escaparon por la puerta trasera no fue tan buena. Detrás de la oficina de correos ya había tropas alemanas esperándolos. Disparar. Una ráfaga de disparos fue disparada contra los soldados polacos, quienes abrieron la puerta trasera y saltaron. Ninguno de los fugitivos pudo dar más de 10 pasos antes de caer al suelo con un ruido sordo. Con la puerta principal violada y la ruta de escape bloqueada, el ejército polaco solo podía hacer 2 cosas: luchar o rendirse. Me prometí a mí mismo que lucharía con la disposición de sacrificar mi vida por mi país, pero a medida que se acercaba el momento de la muerte, mi determinación flaqueó. ¿Morirá y será venerado como un héroe o vivirá y soportará la humillación de ser prisionero? No disparen. No disparen. Me rindo. No disparen. Los sobrevivientes prefirieron rendirse antes que ser encarcelados. Eran humanos y querían seguir viviendo, aunque eso significara ser estigmatizados como perdedores. Los soldados alemanes que esperaban en el primer piso dejaron escapar el aliento que habían estado conteniendo en secreto cuando escucharon la intención del ejército polaco de rendirse. Como también querían evitar luchar contra un enemigo que estaba dispuesto a morir, sintieron que la rendición del enemigo no podría haber sido más bienvenida. José. José. El cabo Hank Zubik sacudió el cuerpo de su compañero Josef, que ya estaba cubierto de sangre. Josef no supo qué responder. Cuando un proyectil alemán cayó cerca de la trinchera, Josef tuvo la desgracia de sacar la cara fuera de la trinchera para observar si el enemigo venía. Cuando un fragmento de proyectil le atravesó el casco, cayó al suelo sin poder siquiera gritar. La sangre roja que manaba de su herida estaba mezclada con líquido cerebral blanco. Mierda santa. Han, que finalmente reconoció la muerte de Josef, se levantó el casco y suspiró. Estaba vivo y bien hace apenas unos segundos, pero de alguna manera, fue un momento en el que me di cuenta de que en el campo de batalla, la vida y la muerte están a solo una página de distancia. Hilo. Bastardo, no vuelvas rápidamente a tu asiento. Ian, que había recuperado la cordura al oír las palabras malsonantes del comandante de la compañía, volvió rápidamente a su asiento. Los tanques alemanes aparecieron en el horizonte. Es un tanque. Dios mío, es un tanque. ¿Por qué no os calláis todos?
Los soldados entraron en pánico ante la aparición del tanque. Después de que el comandante de la compañía comenzó a insultar, las cosas se calmaron rápidamente, pero los soldados todavía miraban con ojos temerosos el tanque que se acercaba. Han recordó que era el tanque número 2 que usaba el ejército alemán. Yo recordé haber visto una foto de él durante el entrenamiento de identificación del enemigo que tomé justo antes de que estallara la guerra. Aparecieron un total de 3 tanques enemigos. Las torretas parecían estar orientadas en direcciones diferentes, lo que indicaba que estaban alertas a su entorno. A juzgar por el hecho de que solo se movían tanques sin infantería, parecía ser un grupo de exploración. El comandante de la compañía de Ian decidió destruir al enemigo. Aunque el oponente era un tanque, no había infantería a la que seguir, así que valía la pena intentarlo. Lanzamiento. Los únicos 2 rifles antitanque WZ-35 de la compañía abrieron fuego casi simultáneamente. Ambos disparos alcanzaron el tanque enemigo, pero las balas rebotaron en vano porque apuntaban al frente, donde el blindaje era grueso, en lugar de al costado, donde el blindaje era delgado. Joder, dispara otra vez. El comandante de la compañía gritó al ver rebotar la bala. Los tanquistas alemanes también se dieron cuenta de que se trataba de un ataque enemigo y entraron inmediatamente en combate. El cañón antitanque volvió a disparar, pero esta vez el resultado fue un rebote. Para colmo, el lugar quedó expuesto al enemigo. Cuando el cañón de 20 milímetros del tanque N2 disparó, todo el cuerpo del artillero antitanque expuesto se hizo añicos como un cristal que cayó al suelo. Pedazos de uniformes militares con carne pegada volaron por todas partes y los soldados cubiertos de sangre gritaron de pánico. ¡Dios mío! ¡Ah! Dispara otro tiro. Apunta a la órbita. El último artillero antitanque que quedaba en la compañía apuntó a la oruga del tanque número 2 y apretó el gatillo. Esta vez tuvo éxito. El tanque número 2, cuyas orugas estaban rotas, intentó avanzar con las orugas rotas, pero su carrocería terminó girando hacia un lado. El artillero antitanque no perdió la oportunidad y disparó nuevamente, alcanzando el costado con una bala. Cuando las balas impactaron 2 veces más, empezó a salir humo del motor del tanque. Pronto se abrió la escotilla y las tripulaciones de los tanques enemigos heridos saltaron. Fue una derrota. Dispara. Dispara y mata. Tan pronto como la tripulación del tanque salió del mismo, el soldado polaco apretó inmediatamente el gatillo. Todas las balas de una compañía se centraron en 3 soldados que escapaban del tanque. El ejército alemán quedó en ruinas. Cuando nuestras tropas fueron derrotadas, las 2 unidades restantes dejaron de luchar y se retiraron. Están huyendo. Ganamos. Los soldados que ganaron la batalla vitorearon, pero Han no pudo sonreír. Mientras pensaba en el muerto Joseph, me preguntaba si capturar apenas un tanque podía considerarse una verdadera victoria. Además, el enemigo era un grupo de exploración, no la fuerza principal. La unidad principal ni siquiera ha aparecido todavía. Sin embargo, al ver a sus compañeros aplaudiendo como si hubieran conseguido una gran victoria, Ian se sintió invadido por una ansiedad inexplicable. Capítulo 44. Se trata de un informe del general Rundstedt. En él se afirma que la 7ª División de Infantería del ejército polaco fue derrotada y que Mokra fue ocupada. Este es el informe del general Bork. Se ha logrado rodear con éxito al ejército polaco en el corredor de Danzig. Se ha completado la limpieza de los restos del ejército polaco en Danzig. Dicen que nuestras tropas acaban de capturar a Mikov. Eslovaquia ha declarado la guerra a Polonia, y Hungría y Rumanía han declarado su neutralidad. El presidente Tisot se ha puesto en contacto con las fuerzas de defensa y ha dicho que cooperará plenamente. Asentí en silencio mientras escuchaba las noticias de la victoria que llegaban como una inundación. El grupo de ejércitos norte, comandado por el general superior Fedor von Bock, se unió al tercer ejército del general Georg von Quisler, que se trasladó al sur desde Prusia Oriental, separando completamente el corredor de Danzig de Polonia. Danzig cayó y el ejército polaco en la península del infierno quedó aislado. Incluso si hubiera suficientes suministros, el ejército polaco en la península de él ya no sería una amenaza porque detrás de ellos solo estaba el mar. El grupo de ejércitos sur, comandado por Rundstedt, también estaba avanzando al aplastar al ejército polaco. Aunque nuestras tropas también sufrieron daños debido a la feroz resistencia del ejército polaco, no hubo problemas con la operación.
El ejército polaco incluso movilizó un tren blindado para salvar a las tropas que estaban rodeadas por la cuarta división blindada y estaban al borde de la aniquilación durante la batalla para ocupar Mokra. En la historia real, el tren blindado del ejército polaco Zmiawi, Coraje, dejó atrás una actuación digna de una película, derrotando a la 4 División Panzer alemana compuesta por los tanques 1 y 2 y rescatando a las tropas rodeadas, pero tal milagro no ocurrió aquí. Zmiawi fue destruida por una descarga de Panzer IV y la mitad de las fuerzas polacas rodeadas se rindieron. La mitad restante del ejército polaco ignoró el consejo de rendirse e intentó escapar, pero fue aniquilada. Reichenau también lo está haciendo bien. Reichenau, el jefe del Estado Mayor del Ejército, me había pedido que fuera voluntariamente al frente. Su deseo era dirigir las tropas directamente desde el frente y derrotar al ejército polaco. Me lo pidió con tanta insistencia que le di permiso, y ahora está como loco. En ese momento, el 10 ejército bajo su mando había destruido más de 200 vehículos polacos y el número de prisioneros superó los 1000. El avance era tan rápido que las unidades de abastecimiento de la retaguardia tenían dificultades para abastecerse. De hecho, Hitler habría confiado en ti. En términos de lealtad, es tan bueno como Goering y Goebbels, y sus habilidades son excepcionales, así que no puedo evitar confiar en él. Jung se horrorizó ante la noticia de la invasión de Polonia e informó que la guerra debía detenerse inmediatamente. Respondí que no tenía otra opción que invadir Polonia porque el ejército polaco primero atacó la estación de radio de Gleiwitz en Alemania. Por supuesto, Jung ni siquiera resopló, pero pareció pensar que el ataque del ejército polaco a la estación de radio de Gleiwitz era cierto. Polonia intentó desesperadamente explicar que no era su culpa, pero no tuvo efecto porque tenían muchos antecedentes penales. De todos modos, 2 días después, a las 12 del mediodía del 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia me enviaron un ultimátum. Por lo tanto, si las hostilidades contra Polonia no cesan en 5 horas, o si no hay garantías claras de que cesen, el gobierno británico no tendrá otra opción que declarar la guerra a Alemania. Espero con interés su sabia decisión. La voz de Paul Schmidt, jefe del departamento de interpretación, que leyó el ultimátum británico, tembló como un álamo. No solo Schmidt, sino también Göring, Keitel, Brauchitsch y Ribbentrop se pusieron pálidos y temblaron. Leder, que había estado mirando al techo todo el tiempo que entró en la sala de conferencias, pensó que lo único que le quedaba por hacer a la armada alemana era luchar y morir. Incluso si estás jodido, tienes una expresión que dice que realmente la has cagado. Es como ver mi cara después del examen parcial cuando descubrí que mi puntuación en matemáticas fue solo 30 puntos. Hitler, que apenas esperaba que Inglaterra declarara la guerra por la invasión de Polonia, se sintió avergonzado y atacó a Ribbentrop sin ningún motivo. Estaba seguro de que Gran Bretaña no declararía la guerra, pero ocurrió lo contrario. ¿Y qué pasa con Francia? ¿Ha habido ya alguna reacción por parte de Francia? Creo que Francia nos enviará pronto el mismo ultimátum. Ribbentrop respondió con voz ronca. Göring miró a Schmidt y murmuró: si volvemos a perder esta guerra, ¿tendrá Dios misericordia de nosotros? Yo tampoco lo sé. A diferencia de mis subordinados que entraron en pánico y cayeron en la desesperación, yo mantuve la compostura. Lo dije como si nada hubiera pasado, sentándome en la silla y saboreando el té. ¿Por qué están todos tan sorprendidos? La última vez que declaramos que no permaneceríamos callados si los británicos invadieran Polonia, sería aún más extraño que permanecieran callados. Señor presidente, tiene sentido, pero creo que el asunto es demasiado grave como para descartarlo como un incidente común. Göring lo dijo, secándose el sudor de la nuca con un pañuelo. Por supuesto, es cierto que la declaración de guerra de Jung no es normal. Pero no te preocupes demasiado. ¿Por qué? Mis ayudantes me miraron, preguntándose por qué podía estar tan tranquilo. ¿Podría ser que perdiste la cabeza debido al shock? Su mirada parecía decirlo. Seguro que todo el mundo se pregunta por qué no siento nada. No os preocupéis. Definitivamente no he recuperado la conciencia tras el shock, como creéis. Entonces ¿puedes decirnos la respuesta? Es muy sencillo. Jung nunca nos atacará. ¿Realmente quieres decir lo que dices? Göring tartamudeó en estado de shock. Dios mío, ¿cómo puede alguien tan brillante estar tan loco? Me preocupa lo que pueda pasar después.
Aunque el país apenas había escapado de las cicatrices de la derrota, una vez más estaba al borde de la destrucción. Aunque Alemania no fue un campo de batalla durante la última guerra, no había garantía de que la misma suerte se repitiera esta vez. Y, sobre todo, si la guerra se volviera a perder, ¿existiría un país llamado Alemania? A menos que Jungf sea un idiota, no hay forma de que deje a Alemania en paz. Intentarán destrozar Alemania por todos los medios. Como la República del Rin, la República de Baviera, la República Prusiana, etc. Aquellos que iniciaron la guerra serán ejecutados como criminales de guerra. Ah, mi pobre vida. Hay muchas cosas que aún no he hecho. Todo el mundo parece estar convencido de que estoy loco. ¿Estás diciendo que no lo estoy? Te lo explicaré ahora. Escucha con atención y no digas nada más después. A Green, que estaba desesperado por la ansiedad y la preocupación por el futuro, su Führer le sonrió alegremente y comenzó a explicarle. Como dije antes, ni Gran Bretaña ni Francia escaparon a la pesadilla de la guerra de trincheras. Dicen que recuerdan vívidamente cómo la juventud de su país se convirtió en abono en los campos después de llevar a cabo un ataque precipitado. Por eso evitarán un ataque preventivo y esperarán hasta que ataquemos primero. Porque creo firmemente que el que ataque primero perderá. Les aseguro que los Jungfs no darán un solo paso dentro de su territorio hasta la próxima primavera a más tardar. Incluso si se mueve, solo se detendrá en cruzar ligeramente la frontera. Pero no hay ninguna evidencia clara de que vayan a hacer eso, ¿verdad? Hitler reconoció fácilmente el punto de vista de Göring. Así es. Es solo una suposición mía, no hay confirmación. Pero estoy seguro de que sucederá. ¿Alguna vez mis predicciones han sido erróneas hasta ahora? Eso es cierto, pero, Green estaba confundido. ¿Es eso realmente cierto? Hasta ahora, la predicción del presidente nunca había sido errónea, pero no había garantía de que esta vez ocurriera tampoco. Si esta vez la predicción es correcta, Alemania ganará la guerra sin duda alguna. ¿Pero qué ocurrirá si es al revés? ¿Qué pasa si esta vez la predicción es errónea? ¿Qué debo hacer entonces? Sin embargo, Hitler, tal vez leyendo la mente, identificó con precisión la ansiedad de Göring. Hemos tomado las medidas necesarias en caso de emergencia, así que tengan la seguridad de que no pienso descuidar la defensa de la frontera solo porque no exista la posibilidad de un ataque de Jungf. ¿Todos estos fueron enviados por el Führer? Así lo digo, Excelencia. Wilhelm Ritter von Leff, comandante del grupo de ejércitos C, encargado de defender la línea Siegfriedo, exclamó exultante al ver los suministros especiales enviados por el Führer. El tren de suministros estaba cargado con casi todo tipo de equipos. Desde rifles, municiones, ropa y comida hasta los enormes Panzer IV y los cañones antiaéreos de 88 milímetros. No, escuché que no hay muchos de estos. No mucho después de que comenzara la producción en masa, se cargó el cañón antitanque PaK-40, del que escuché que solo existían unas pocas docenas de unidades en todo el ejército. El envío de los cañones antitanque más potentes que poseía la Wehrmacht aquí en lugar de a Polonia, donde se desarrollaba la batalla, también significaba que el Führer estaba prestando mucha atención a los ataques del ejército anglo-francés. La misión del grupo de ejércitos C era impedir que el ejército francés cruzara la frontera y la invadiera, pero ni el propio Leff ni ninguno de sus funcionarios pensaron que el grupo de ejércitos C sería capaz de detener al ejército francés. Por eso a Leff no le gustaba mucho Hitler, que lo había nombrado comandante del grupo de ejércitos C, que era nada menos que un paria. Dice que es porque cree en sus capacidades, pero si realmente creyera en sí mismo, lo habrían enviado al frente polaco, no a la línea Siegfriedo. ¿Quién se creería una mentira tan descarada? Sin embargo, al observar los suministros que llegaron hoy, parece que lo que dijo Hitler entonces no eran palabras vacías. No creo que el presidente piense que somos parias. Esto es realmente inesperado. Leff, que de vez en cuando se quejaba y reprochaba al Führer delante de su personal, se sentía avergonzado. Debido a la falta de suministros, solo habían hecho un plan de defensa superficial y en realidad estaban saboteando la operación, pero en realidad, todos los suministros que habían llegado eran de grado A, lo cual era una situación extraña. Teniendo en cuenta la cantidad de suministros que necesitaba todo el grupo de ejércitos C, los suministros que acababan de llegar estaban lejos de ser suficientes, pero para aquellos a quienes les faltaba incluso un solo arma o bala, fue como una lluvia bienvenida en una sequía. Despido. Despido.
Mientras todos miraban con ojos medio sorprendidos y medio desconcertados los suministros cargados en el tren, el ayudante de Lev entró corriendo con un jadeo. Esta es una llamada de Berlín. El presidente te está buscando. ¿El Führer yo? Así es. Creo que deberíamos irnos rápido. Hitler le habló con voz suave a Lev, quien respondió urgentemente al teléfono. General Lev, me enteré de que ya llegaron los suministros. ¿Lo has comprobado? Acabo de comprobarlo y estoy de regreso, señor presidente. Parece que llegaste a tiempo. Entonces, ¿te gusta el regalo? Aunque la cantidad es un poco escasa, solo seleccioné y envié artículos de primera calidad en la medida de lo posible. Obviamente, todos son buenos chicos. Ah, entre las armas que llegaron esta vez debe haber un cañón antiaéreo de 88 milímetros. Tengo algo que decirle al general sobre eso. Escucha atentamente lo que te digo y difunde el mensaje entre tus tropas. Llegará un día en que podré utilizarlo adecuadamente. 88 es. A diferencia de Alemania, que quedó confundida por la noticia de la declaración de guerra de Inglaterra, Polonia estaba de fiesta. ¡Viva Inglaterra! ¡Viva Francia! La victoria ahora es nuestra. Los ciudadanos polacos se reunieron frente a las embajadas británica y francesa en Varsovia y aplaudieron. Desde que Inglaterra declaró la guerra a Alemania, Alemania pronto no tendrá más opción que detener su invasión. Sin embargo, el pensamiento de los dirigentes de Jounk era diferente al de los polacos. Aunque hemos declarado la guerra, nuestro ejército tardará algún tiempo en llegar a Francia porque los militares no están preparados. En una llamada telefónica con Daladier, Chamberlain confesó con franqueza la realidad del ejército británico. Después de la cumbre anglo-alemana, Chamberlain tranquilizó a los ciudadanos llamando a la paz en nuestro tiempo, y posteriormente aumentó el gasto militar para prepararse para una posible guerra futura con Alemania. Gracias a esto, el ejército británico ha logrado grandes avances en comparación con 1938, pero el ejército aún no está completamente formado. El único ejército capaz de enfrentarse a Alemania en ese momento era el francés. Aunque el ejército francés estaba orgulloso de ser el más fuerte de Europa, ellos también estaban preocupados. Luchar contra los alemanes solos, sin los británicos, es demasiado pedir. Pero no se puede evitar, ¿no? El ejército británico dice que llevará tiempo, y Polonia clama por atacar a Alemania lo antes posible. Una vez declarada la guerra, la batalla es inevitable. Ataquemos ahora mismo. Un momento. La ofensiva es demasiado peligrosa. ¿Has olvidado lo que ocurrió durante la Gran Guerra? Como el riesgo de atacar el territorio continental alemán era demasiado grande, se sugirió bombardear solo la zona fronteriza o realizar ataques aéreos con la fuerza aérea, pero el ejército francés finalmente decidió atacar el territorio continental alemán. Era necesario mostrar a Polonia, que resistía la invasión a gran escala de Alemania, que Francia no se quedaría de brazos cruzados. Aunque los pensamientos de los militares eran diferentes, los pensamientos del gobierno francés eran los mismos. ¿No os enorgullecéis de ser los más fuertes de Europa? Atacad inmediatamente. Tenemos que fingir al menos que atacamos para poder quedar mal ante Polonia. Ah, ya lo entiendo, señor primer ministro. El 7 de septiembre, el ejército francés pasó a la ofensiva, medio voluntariamente. Inmediatamente después de la declaración de guerra de Jounf, Alemania emitió una orden de evacuación en las aldeas cercanas a la frontera francesa para evacuar a los residentes en preparación para el ataque de Jounf. Cuando el ejército francés cruzó la frontera y entró en el primer pueblo, no había una sola rata a la vista. El segundo pueblo también estaba desierto como el anterior. ¿Es este un pueblo completamente fantasma? Los alemanes hicieron la vista gorda y ni siquiera les importaron los niños. Cobardes. Los soldados franceses que cruzaron ansiosos la frontera se sintieron aliviados cuando no pudieron ver ninguna sombra de personas, y mucho menos de soldados alemanes. El alivio pronto se convirtió en confianza y los audaces soldados comenzaron a buscar en cada rincón del pueblo. Ya que fue arrastrado al campo de batalla contra su voluntad, ¿no debería ser compensado apropiadamente? Roland, ¿encontraste algo? No. ¿Tú? Yo también soy un perdedor. TSK. Terribles chicos. Pensé que al menos dejaría un reloj o un collar. Aquí tampoco hay nada. ¿Un pueblo sin un calcetín ni una barra de pan? ¿Es eso cierto?
Los soldados franceses, que salieron a buscar, léase saquear, con la esperanza de encontrar objetos valiosos, perdieron rápidamente el interés al no obtener resultados. Algunos soldados no pudieron perder las esperanzas hasta el final y buscaron por todos los rincones del pueblo hasta que oyeron los gritos de los oficiales. Bastardos. ¿Cuándo les dijiste que se pusieran en fila y aún no se han reunido? Los que vienen ahora harán guardia al amanecer durante 3 días. Los soldados que habían salido a saquear con sus compañeros, pero en lugar de obtener ganancias, se encontraron de repente haciendo guardia al amanecer, se alinearon murmurando. Aún así, todavía no perdieron la esperanza. Seguro que en el próximo pueblo habrá algo que valga la pena rescatar. Como mínimo, es posible que encuentres algunos centavos escondidos en un armario o debajo de la alfombra. Mientras caminaba por el camino marcado en el mapa para llegar al tercer pueblo, sucedió algo inesperado. Varios soldados saltaron al aire con un estruendo que sonó como un trueno. Sangre y carne estaban esparcidas por el suelo, y los pájaros, asustados por la borrachera, volaron haciendo el sonido de un pato comiendo. Mierda. Es una mina terrestre. Médico. Fue la primera víctima que se produjo 3 horas después de entrar en Alemania continental. Entre los soldados muertos gritaban los soldados heridos, con los tobillos cortados por las minas terrestres. Sin embargo, los soldados que estaban detrás de ellos no pudieron acercarse rápidamente a los soldados heridos por temor a que ellos también pudieran pisar una mina terrestre. Los soldados escondidos entre los arbustos observaban en secreto al ejército francés, que sufría bajas causadas por las minas terrestres. La pesadilla apenas ha comenzado. Capítulo 45. Se comportaron con calma, como si estuvieran de picnic, y empezaron a hacer bromas. Cerdos. Gangul, que observaba a través de binoculares la lucha del ejército francés, quedó sorprendido. ¿No deberíamos utilizar la palabra rana en lugar de cerdo? Porque son franceses. El sargento Milel Moubert, líder del escuadrón y el miembro más antiguo del pelotón de Gangul, se rió entre dientes. Gangul ignoró cuidadosamente sus palabras y dio órdenes de manera profesional. Hay mucho ruido, comprueba el estado de los miembros de tu escuadrón. Empieza pronto. Entiendo. Gangul, que había ido a Etiopía como asesor militar, regresó a Alemania a través de la Somalilandia británica cuando Etiopía fue ocupada por el ejército italiano. A su regreso a Alemania, fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase y ascendido a segundo teniente. Fue el único entre sus contemporáneos alistados en ser ascendido a segundo teniente, pero como su salario era más bajo que cuando era sargento, no era algo que pudiera alegrar a Gangul. Justo antes de que estallara la guerra, Gangul fue asignado al grupo de ejércitos C en el frente occidental. La misión que le fue encomendada fue dirigir un pelotón de infantería a una emboscada y bloquear el avance del ejército francés. Ahora que lo pienso, comandante de pelotón, ¿no es esta su primera batalla real? Preguntó el sargento Ober. Gangul asintió con la cabeza sin apartar la mirada del soldado francés. Está bien. Esta es mi segunda vez. Escuché que luchaste contra el ejército italiano en Etiopía. ¿Cómo fue? El ejército está bien, pero no saben luchar. Es chocante que esa gente sea descendiente de los romanos. Gangul, que pensó que la pregunta de Ober era una pregunta sobre el ejército italiano, respondió. Pero no era el ejército italiano lo que interesaba a Ober. ¿Cómo era el ejército etíope? ¿No te costó entender lo que te decía? Hubo algunos inconvenientes porque no podíamos comunicarnos, pero en general todos lucharon bien. Fueron especialmente más valientes que el ejército italiano. ¿Te refieres a los negros? Vaya, es ridículo que el ejército sea tan malo como los negros. Ober, como la mayoría de los alemanes, pensaba que los negros eran inferiores. Fue realmente impactante escuchar que el presidente apoyó el himno nacional del pueblo negro y comió con atletas negros en los Juegos Olímpicos. ¿En qué demonios está pensando el Führer al intentar ser amistoso con negros incivilizados? Son semillas inútiles, eso es algo que no podemos entender. ¿Pero por qué de repente sacaste ese tema a colación? Ve al grano. Bueno, había algunos negros entre los franceses, así que pensé en ello y pregunté. Como dijo Ober, entre las tropas francesas había negros mezclados, probablemente de Togo o Ghana, que son colonias francesas. Para mantener un gran ejército de más de 1 millón de hombres, el ejército francés fomentó activamente el alistamiento de colonos.
Para los jóvenes de la colonia, que siempre habían padecido la pobreza, unos salarios elevados con los que ni siquiera podían soñar en su país natal, que eran solo promedio en comparación con los franceses, y unas comidas de alta calidad eran condiciones atractivas. En particular, como la población joven se redujo a la mitad debido a la Primera Guerra Mundial, la proporción de colonos en el ejército francés estaba destinada a aumentar aún más. No solo había soldados negros, sino también soldados árabes y de aspecto asiático. Ese soldado parece de Vietnam. ¿Es argelino? ¿Quizá marroquí o libanés? Los ingenieros del ejército francés llegaron y comenzaron a explotar las minas. Este era el momento que Gangul había estado esperando. Pelotón, empiecen a disparar. Mientras Kar-98K, MP-38 y MG-34 disparaban fuego todos a la vez, el ejército francés caía como hojas en un viento frío. Como parte del plan de avance militar del presidente, el suministro de metralletas, incluida la MP-38, aumentó significativamente, pero la Kar-98K todavía representaba la mayor proporción. Un soldado negro que recibió un impacto de bala en el surco nasolabial cayó hacia adelante como si hubiera tropezado con una piedra mientras caminaba. Otro soldado cayó sobre el charco de tinta roja que fluía del agujero de bala. A medida que continuaban los disparos, el tamaño del charco se hizo más grande. El ametrallador, que se encontraba apresuradamente en posición de disparar, recibió un disparo y cayó. Debido a que la correa de la barbilla no estaba bien abrochada, el casco se desprendió y cayó al suelo. El casco que cayó al suelo giró como un trompo, luego fue pateado por el pie de alguien y voló hacia los arbustos. Las ranitas no pueden moverse. Cállate y sigue disparando. Mientras Gang cambiaba el cargador del MP-38, el sargento Over sacó una granada. Las granadas de palo, también llamadas granadas de murciélago o machacadoras de patatas, tienen la desventaja de ser bastante pesadas y difíciles de transportar debido a sus mangos de madera, pero tienen la ventaja de ser fáciles de lanzar y tener una gran distancia de lanzamiento. El sargento Over sacó el seguro de la granada, contó 3 segundos y luego arrojó la granada. La granada voló en una curva parabólica y explotó justo entre los soldados franceses. Más de 5 soldados franceses cayeron al mismo tiempo. Bien. El ejército francés, que fue atacado repentinamente, no pudo luchar adecuadamente y se dedicó a huir. Cuando Gangl dio la orden de parar los disparos, las calles estaban sembradas de los cadáveres de más de 20 soldados franceses. El ejército francés no es gran cosa. Tenía miedo sin razón alguna. Aún es demasiado pronto para estar tranquilos. Ahora que la infantería ha visto sangre, seguramente movilizarán tanques para atacar. Efectivamente, como predijo Gangul, el ejército francés regresó con tanques. Menos de 5 minutos después de que sonaran los vítores de la victoria, el pelotón quedó en silencio. Pero tenían un arma secreta. A las 11 en punto aparece un tanque enemigo. Distancia: 500. Proyectiles perforantes cargados. Carguen munición perforante. El raro PaK-40, del que solo había unas pocas docenas de unidades no solo en el grupo de ejércitos C sino también en toda Alemania, apuntaba al tanque Renault R-35 del ejército francés mientras vestía camuflaje. Lanzamiento. Se produjo un destello en la boca del camión y una explosión cuando se abrió un agujero en la parte delantera del R-35. Cuando la munición dentro del tanque explotó de repente, la torreta del R-35 se separó del casco y se elevó por los aires. Golpear. Aunque el R-35 tenía una protección decente en comparación con sus contemporáneos, era imposible detener al PaK-40, que podía penetrar un blindaje de 97 milímetros de espesor a una distancia de 1 kilómetros. Desde el principio, el PaK-40 fue desarrollado para destruir tanques blindados pesados como el T-34 y el KV-1, por lo que tenía una potencia de fuego excesiva contra tanques ligeros como el R-35. Su desventaja es que es difícil de mover por mano de obra debido a su peso de 1,4 toneladas, pero su potencia es segura, por lo que Alemania está poniendo todo su esfuerzo en producir el PaK-40. Entonces el líder del pelotón ha sido derrotado. Joder, ¿de dónde saliste? Las tripulaciones de los tanques franceses quedaron confundidas cuando vieron que su tanque compañero era destruido de un solo golpe. Aunque miré a mi alrededor, no había señales del enemigo.
En particular, la conmoción de los miembros restantes del pelotón fue aún mayor cuando el líder del pelotón, que se suponía que debía comandar a sus hombres, fue el primero en morir. Para empeorar las cosas, los tanques del ejército francés no estaban equipados con radios, lo que dificultaba la comunicación fluida entre ellos. El subjefe del pelotón salió rápidamente de la torreta y agitó una bandera para dirigir a los tanques, pero los tanquistas, que ya estaban en pánico, no vieron la bandera por ninguna parte. Chicos. Miren. ¿Ya lo aprendieron todo antes? El segundo proyectil voló, esta vez impactando el tanque del comandante adjunto del pelotón. El resultado fue la derrota. El tanque del comandante adjunto del pelotón también se convirtió en una bola de fuego, arrojando humo negro al aire. Jóvenes. Jóvenes. Cuando el comandante adjunto del pelotón fue derrotado, los soldados de tanques restantes perdieron por completo su voluntad de luchar. Los tanques se retiraron y la infantería siguió su ejemplo y huyó a toda prisa. Fue un acto escandaloso por parte del ejército francés, que se enorgullecía de ser el ejército más fuerte de Europa. Están huyendo. Mientras el ejército francés se retiraba, todos los soldados gritaban: ¡Hurra! Esta batalla fue la primera victoria del ejército alemán sobre el ejército francés desde la Primera Guerra Mundial. Los franceses no son gran cosa, ¿verdad? Supongo que sí. Al final, todos son iguales. Solo cuando los franceses estuvieron fuera de la vista, Gangl pudo tomar el pueblo. Cuando sacó un cigarrillo y se lo llevó a la boca, el sargento Ober rápidamente sacó un fósforo y encendió el cigarrillo. El sabor del cigarrillo fumado después de la batalla era tan especial que nada podía compararse con él. Esta vez también sobreviviste sano y salvo. Hasta que termine la guerra, sería bonito que todos los días fueran como hoy. 9 de septiembre de 1939. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Además. Esta vez tampoco me equivoqué. El ejército francés, que había avanzado hacia el Sarre hace 2 días, se retiró hoy a Francia después de encontrar resistencia por parte del grupo de ejércitos C al mando del Lev. El ejército francés sufrió alrededor de 200 bajas y la pérdida de 13 tanques y vehículos blindados. Las bajas de nuestras tropas fueron 9 muertos y 17 heridos. Con solo observar los números, se podría decir que fue una gran victoria para nuestras tropas. En particular, fue un logro digno de conmemoración porque el oponente era el ejército francés. Fue la primera victoria militar de Alemania sobre Francia desde la Primera Guerra Mundial. La Fuerza de Defensa Nacional expresó su preocupación de que el ejército francés pudiera atacar de nuevo en cualquier momento, pero gracias a esta victoria se restableció un sentimiento de esperanza. En la historia real, cuando el ejército francés avanzó hacia el Sarre, el ejército alemán no pudo ofrecer resistencia alguna y estaba ocupado retirándose. Sin embargo, el ejército francés se retiró repentinamente a Francia continental el día 17, y la vida de la Alemania nazi se prolongó otros 6 años. Los académicos están divididos sobre por qué el ejército francés se retiró, pero en general se cree que fue porque estaban asustados por la velocidad vertiginosa del avance del ejército alemán y decidieron que una guerra de desgaste desde la seguridad del continente era una mejor estrategia. Los dirigentes militares franceses pueden haber pensado que era una elección razonable, pero al final, su elección tuvo el peor efecto mariposa. Convirtió a toda Europa en un mar de fuego. Si el ejército francés hubiera continuado su avance sin retirarse, habría podido llegar al río Rin antes de que llegara el invierno. Por supuesto, la Alemania nazi habría sido derrotada y ni la guerra alemana ni el holocausto habrían ocurrido. Quizás ni siquiera se habría utilizado el nombre de Segunda Guerra Mundial. En su informe, Leff escribió que el PAC-40 y el cañón antiaéreo de 88 mm Flak 36 eran particularmente activos. El cañón antiaéreo de 88 mm, 88 para abreviar, fue desarrollado originalmente para uso antiaéreo, como sugiere su nombre, pero mostró un excelente desempeño no solo en su misión original, sino también en la guerra terrestre. Debido a que demostró omnipotencia y omnipotencia en todo, desde los cañones antitanque hasta la destrucción de búnkeres enemigos y el fuego de artillería, los militares alemanes llamaron al 88 un cañón multiuso y lo amaron, mientras que los aliados lo temían y lo llamaban el arma del diablo. Debido a que su rendimiento era tan excelente, se utilizó en muchos países europeos, incluidos Checoslovaquia, Finlandia y Yugoslavia, incluso después de la Segunda Guerra Mundial.
Aconsejé a Lev que utilizara el 88 no solo con fines antiaéreos, sino también con fines anti-infantería y antitanque, y gracias a eso, nuestras tropas pudieron derrotar con éxito al ejército francés. Según el informe, una compañía de tanques francesa marchaba en formación cuando fue atacada por 88 desde 2 kilómetros de distancia. Puedes apostar 10.000 Reichsmarks a que se hicieron pis en los pantalones. Esta vez hemos sido castigados a fondo, así que el ejército francés nunca volverá a cruzar territorio alemán. Estoy seguro. Así que relajémonos y concentrémonos en derrotar a Polonia. Lo tendré en cuenta, señor presidente. Göring, Keitel y Brauchitsch, que se habían quejado de que el mundo estaba arruinado, recuperaron su energía como si nunca lo hubieran hecho antes. Sin embargo, Leder todavía parecía como si hubiera masticado mierda porque, a diferencia del ejército y la fuerza aérea, la marina aún no estaba lista. Aunque está previsto que el acorazado Bismarck y el primer portaaviones de la Alemania nazi, el Graf Zeppelin, estén terminados a finales de año, su potencia está lejos de ser suficiente para hacer frente a la Armada Británica, que cuenta con la número 1 del mundo. La afirmación de que era el número 1 del mundo se hizo añicos tras el estallido de la Guerra del Pacífico, pero era natural que Deater estuviera preocupado, ya que la Armada Británica podía enfrentarse fácilmente a la Kriegsmarine, que estaba apenas en sus inicios. Almirante, por favor no se enoje demasiado. Soy una persona reflexiva, así que no tengo intención de dar una orden tan absurda a la Kriegsmarine para que luche y gane contra la Armada Británica. Gracias. Se decía que esas palabras eran reconfortantes, pero en realidad, Leater hizo pucheros como si le hubieran herido esas palabras. Un hombre que tiene la edad suficiente para ser tan feo pregunta qué está haciendo. Lo sé, pero no me gusta que otros lo señalen. ¿Es esto así? Gracias al retiro de todos los barcos de todo el mundo a Alemania antes del inicio de la guerra, hasta la fecha el Kriegsmarine no ha sufrido ningún daño. El buque blindado de clase alemana Graf Spedoe, que originalmente se encontraba en medio del Océano Atlántico pero no pudo regresar a Alemania debido a la declaración de guerra de Gran Bretaña y tuvo que vagar por el Atlántico Sur, ahora está atrapado tranquilamente en el puerto de Kiel. Nietzsche, que estaba con Leater, también tenía una expresión oscura, pero aún no tan oscura como la de Leater. Quizás debido a los logros alcanzados por los submarinos tipo 21 enviados a diversos puntos del Atlántico, su rostro es más brillante que el de Leater. A diferencia de los submarinos actuales, que no pueden navegar completamente bajo el agua debido a las limitaciones de la tecnología en ese momento y solo pueden sumergirse en emergencias como combate o evasión mientras navegan en el agua, el submarino tipo 21 tiene un diseño optimizado para la navegación submarina, por lo que su velocidad bajo el agua es más rápida que la del agua. Es rápido y el radio operativo ha aumentado significativamente debido al aumento de la capacidad de la batería. Además, se instaló aire acondicionado a bordo, lo que aumentó enormemente la comodidad de la tripulación, y era posible evitar los radares de los barcos y aviones enemigos simplemente moviéndose mientras se estaba sumergido y saliendo a la superficie solo cuando era necesario, o levantando el snorkel para cargar. Debido a un rendimiento tan engañoso, el submarino tipo 21 fue evaluado como el comienzo de los submarinos modernos, pero cuando el submarino tipo 21 fue realmente desplegado en 1945, la Alemania nazi estaba al borde de la derrota, por lo que no se lograron logros importantes. La razón por la que el submarino tipo 21 se completó tarde no fue porque fuera un producto que requiriera ciencia y tecnología avanzadas, sino porque nadie había pensado en agregar más baterías a los submarinos existentes y poner más énfasis en la navegación submarina que en la de superficie. En términos de tecnología simple, el submarino tipo 21 no habría sido nada extraño incluso si hubiera surgido durante la Primera Guerra Mundial. Este es un ejemplo representativo que demuestra que lo más necesario para el desarrollo de nuevas armas es un cambio de idea, y que no es necesariamente necesario aplicar nueva tecnología. Hasta la fecha, el número total de buques mercantes aliados hundidos por submarinos tipo 21 es 11. Teniendo en cuenta que hay un total de 9 submarinos navegando por el Atlántico, más de un barco fue hundido por cada submarino. El rendimiento del submarino tipo 21 fue importante, pero el nuevo torpedo Gisela, fabricado con referencia a los planos proporcionados por Japón, también jugó un papel importante. Los torpedos alemanes existentes tenían muchos defectos y fallaban con frecuencia, pero el Gisela presumía de tener una tasa de fallos de encendido del 0% hasta la fecha.
La desventaja es que el precio es un poco caro, pero teniendo en cuenta el rendimiento, era un precio aceptable. General Brauchitsch, ¿qué pasó con nuestras tropas que llegaron a las afueras de Varsovia? Brauchitsch respondió a mi pregunta con cara de orgullo. Estamos convirtiendo Varsovia en un mar de fuego. Fin del capítulo 45.